Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones aquí en una nueva lección, una nueva historia, una nueva etapa de crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque esto es casi básicamente es eso, estudiando la palabra y conociendo más sobre Dios. Y nada, vamos a estar estudiando algo, como quien dice, como estaba diciéndote afuera de cámara, como que vamos a seguir una cronología. Eso me gusta porque uno se pierde mucho de lo que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Ahí siempre cambia la estructura. Esta vez como que la siguieron y eso me gusta eso. Y nada, como siempre, invitando a la gente a Eyes on the Cross. Aquí está, míralo ahí, Eyes on the Cross. Ahí sé que no he podido hacer mucho, un ratito de reflexión. Es que gente he estado trabajando mucho para cosas de la iglesia, cosas de podcast y qué sé yo. Y se me ha complicado todo un poco, pero pronto vamos a ir, a lo mejor lo más seguro, vamos a cambiar el día de jueves a martes. Así que, gente, pero estén pendientes, pero mientras vean a Back on the Present. Back on the Present, ese es el nuevo podcast que tenemos ahí en Eyes on the Cross, donde cogemos a Nicodemos, papi, y eso lo cogemos y lo hacemos, desmenuzamos, así como dicen los cubanos, hacen la ropa vieja, que es carne desmenuzada, así mismo hacemos con eso de Nicodemo, ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Pero es bien arroz y habichuela, como yo digo, bien, vas a entenderlo bien clarito. Y ya están los 2 episodios. Ya ahora que para esta lección van a estar los 2 episodios para el 4 de octubre. Así que, gente, vayan allá, ahí son de Cross. Y comparta, dale share, dale like, suscríbete y comparte, que esto es para llevar el mensaje del Señor, no para mí, sino para aquel que allá arriba que me dio esta oportunidad de poder hacer las cosas y estamos disfrutando el talento pues para la gloria y la honra del Señor. Bien, y recordando nuestros canales y ministerios también del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted nos puede buscar en Instagram del Valle 2022. También nos puede buscar en el canal Lumbrera TV. Nos puede buscar también en el canal de Alexander. Búsquenos por ahí. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que denle like. Suscríbase a nuestros canales para que pueda llevar el mensaje a las personas que no conocen de Jesús. Alexander, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra libremente. Como siempre te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo el que toque nuestros corazones y nos perdone y nos utilices como instrumento, Padre. Que seas tú el que habla y no nosotros. Que seas tú el mensaje tuyo y no el de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y esta primera lección para el 4 de octubre se titula La fórmula del éxito. Alexander, ¿qué me puedes decir de ese Pero cuando dices la fórmula y después dice éxito, tú quieres saber cuál es esa fórmula. Todo el mundo quiere saber eso, todo el mundo quiere tener éxito. Entonces, aquí vamos a estudiar más o menos cuál es esa fórmula, ¿sabes? Todo el mundo, eso es como cuando uno está cocinando y come algo rico, tú quieres saber cuál es esa receta, pues aquí está la receta de cómo tener éxito en la vida. Y como siempre, ¿verdad? Si en la parte espiritual vemos algo que funcionó, porque fue algo que Dios dijo, y ahí mismo están sus promesas, que Él nunca falla, pues está también el éxito, si tú te dejas llevar por Él. Así que eso es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? En esta lección. Bien, ¿puedes leer ese versículo para memorizar, Alexander? Claro que sí, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué 1:7. Versículo con bastante torque. Y como dice ahí, ¿verdad? Esfuérzate y que sé muy valiente. Se lo dijo a Josué, Dios se lo dijo a Josué, pero también cae hacia nosotros también, Alexander. ¿Por qué? Porque la parte de esfuérzate conlleva que nosotros también debemos de hacer una parte.
Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dirigir, pero hay una parte que también nosotros tenemos que hacer. No es que todo Dios lo va a hacer. Por eso es que dice, esfuérzate y sé valiente. Pero si hacemos su voluntad, entonces las cosas nos van a seguir muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? A la parte del sábado. Y la parte del sábado habla de que en cierta ocasión, Benjamin Sander, un director musical de la Orquesta Filarmónica de Boston, impartió una clase de interpretación musical. Cuando observó que sus alumnos sentían mucha ansiedad ante las evaluaciones de sus interpretaciones, para tranquilizarlos y estimular todo su potencial, anunció en el primer día de clase que todos obtendrán una nota sobresaliente. Esa calificación no era una meta que debían alcanzar, sino una posibilidad que debían experimentar. El único requisito era que al comienzo de Alexander del semestre de clase los alumnos escribieran una carta fechada como si hubieran sido redactadas al final del cursado, en la que debían explicar por qué merecían esa nota elevada. Wow. Y vemos, ¿verdad?, que ese profesor se concentró en que ellos pasaran por la experiencia. No tanto le dio importancia a lo que ellos iban a sacar. Yo a veces hago eso con mis estudiantes. Yo digo, tranquilo, yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Olvídense de la nota yo la voy a dar. Y si yo veo el desempeño y si yo veo el progreso y el trabajo que ustedes han hecho, pues entonces conmigo tienen buena nota. Así que en este caso, este maestro lo que quería era que pasaran por la experiencia. Así mismo, el pueblo de Dios fue igual. En el recorrido del desierto, Alexander, ellos pasaron por la experiencia y se dieron cuenta de que al final, si ellos hacían lo que Dios les decía y seguían sus mandatos y seguían sus leyes, pues las cosas le iban a ir bien. Así que eso nos hace pensar también nuestros días, Alexander. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por Dios, no por lo que diga un hombre o lo que diga otro, o una revista, lo que diga el internet, sino que nos tenemos que dejar llevar por la palabra de Dios. ¿Algún comentario en esa parte? No, quiero recalcar, quiero recalcar lo que acabas de decir, la experiencia. Aquí lo que importa es la experiencia. Yo en los estudios bíblicos que yo he estado dando últimamente, siempre lo que he dicho a las personas que estoy enseñando y aprendiendo la Biblia es la base de Dios siempre ha sido la conexión, siempre ha sido la experiencia entre el ser humano y Dios. Eso es la base de Dios, porque Dios nos creó para ser, ¿sabe? Para nosotros ser amados, ¿sabe? Eso tiene que ver una explicación más con el amor de ágape y todo eso, que eso es, otro día podemos hacer un podcast sobre eso. Pero que básicamente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas la experiencia con Él. Tenga la experiencia, pero la única manera que tú puedes tener la experiencia es si tú pones de tu parte. ¿Sabes? Ahí es que está la clave, como digo yo. Vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Un nuevo Moisés. Un nuevo Moisés. Mira, aquí estaba viendo cuando empieza el primer capítulo de Moisés, que yo me puse a buscar aquí. Y después vi algo en el PowerPoint que me puse, leí como 3 veces el primer capítulo. Dice que en la lección dice que la lección dice que se menciona 10 veces el nombre de Moisés. Yo me puse a leer y en mi Biblia yo lo encontré 11 veces. Esa fue mi Biblia, no sé, ¿sabes? Pero sea como sea, sean 10, sean 11. Josué todavía está poniendo en el primer capítulo de Josué el liderazgo que tuvo Moisés, ¿sabe? Y una cosa importante sobre él es que si estás viendo ahí lo que está pasando ahí, como yo lo puedo ver, como yo lo puedo encontrar aquí, es que Josué está encontrando de que los zapatos de Moisés eran bien grandes para llenar, ¿sabe? Aquí que estoy viendo eso, ¿sabe? Cuando yo vi eso, y no es que Josué era nuevo en la experiencia, porque Josué, mira, hay muchas cosas que, si volvemos a la lección de Éxodo,
¿quién era el que a cada rato subía con Moisés al Sinaí, monte Sinaí? Josué. Josué, ¿sabes? No, no es que Josué fuera nuevo en lo que estaba pasando, es que Josué sabía que lo que iba a pasar era fuerte. Por eso es el gran versículo de esfuérzate y sé valiente, ¿sabes? Y otra cosa que sale en en capítulo de Josué es que Jehová habló con Josué. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Le recordó la promesa que le había hecho a Moisés. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo, ahí mismo le estaba diciendo Jesús, Dios estaba diciendo a Josué, ahí mismo estaba diciéndole lo que Moisés empezó, tú lo vas a continuar y ya está dado. Tú lo vas a continuar, ¿sabes? Y aquí estamos viendo que, a pesar de que Moisés sale 10 veces, 11 veces, no importa cuántas veces sea en el primer capítulo, también estamos viendo que la persona en la cual es el main character, como dicen en inglés, la persona principal del capítulo número 1, ¿quién es? Dios. Porque Dios mismo es que le está hablando a Josué y le está diciendo qué va a hacer las cosas y cómo hacer las cosas, y le está diciendo una y otra cosa. Mira, hay una comparativa aquí que quiero compartirla. Dice que Dios se le apareció a los dos, Josué y a Moisés. Se le pidió que se quitaran las calzados a Josué y a Moisés. Eso está en Josué 5:15. Dios le prometió que estaría con ellos, a los dos. Aquí mismo en el primer capítulo puedes ver, sigue, esfuérzate y sé valiente y no te salga, ¿me entiendes? Y sigue por ahí. Los dos celebran la Pascua. En Josué 5 vas a ver cómo celebran la Pascua. Pasaron en seco por el agua. Más adelante en la lección yo me imagino que vamos a estar hablando sobre eso cuando pasan el Jordán con el arca, ¿verdad? Uno vio el maná llegar y el otro, Josué, va a ver, que lo vamos a ver más adelante, me imagino que la lección, cómo el maná cesó. Y los dos enviaron espías para reconocer las tierras. Y mira qué da casualidad que uno de los espías que mandó Moisés, ¿quién fue? Josué. Josué, ¿sabes? Y mira, el personaje más importante es el propio Dios, cuyas palabras dan inicio al libro y cuya conducción es el tema dominante. No hay duda acerca de quién era el verdadero líder de Israel. Dios era el verdadero líder de Israel, pero Josué iba a ser ese, ¿cómo se llama? Ese sacerdote, esa persona que va a estar encargada de llevar el libro, el pueblo a la tierra prometida, que ya era una promesa dada. O sea, no era una promesa, y Josué la iba a continuar, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que Josué en el primer capítulo está poniendo de que, mira, es un trabajo duro. Yo tengo que llenar los zapatos de Moisés, que fue Moisés tremendo líder, pero Dios le está diciendo, sí, lo tienes que hacer, pero tranquilo, que si tú estás conmigo y te esfuerzas y eres valiente, vas a salir victorioso. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Así que esa parte, ¿verdad? Se ve la transición de ¿Mm? Josué, ¿verdad? El liderazgo con Moisés. Pero yo digo, la parte más importante de todos esos desafíos es que la presencia de Dios, Alexander, es fundamental para el éxito en cualquier etapa. Y eso se veía en la historia de Israel. Cuando ellos eh, sentían y hacían las cosas bien y la presencia de Dios estaba con ellos, mira, ellos estaban victoriosos. Y eso es igual en nuestra vida también, lo mismo. Hay que dejar que esa presencia de Dios nos guíe. Bien, vamos a la parte. Ah, no, hay una parte ahí que hay que leer. Claro que sí, Patriarca y Profeta, página 458, dice, Josué era el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes resaltaban de un valor especial en esa etapa de historia de su pueblo. Valeroso, decidido y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección. Y sobre todo, inspirado por una viva fe en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir el ejército de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Durante la permanencia del desierto, sirvió como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde,
su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencia de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Así que vemos que Josué no era ajeno, ¿verdad? A lo que él comenzaba a vivir en el sentido de que líder, porque siempre había estado al lado de quién, de Moisés. Así que para él eso no era algo extraño, sino que simplemente tenía que pasar lo mismo que pasó Moisés para darse cuenta, ¿verdad? No es lo mismo uno estar al lado del líder y ser líder, eso es diferente, pero él siempre estaba ahí, estaba observando. Vamos a la parte del lunes, que se titula Pasa, posee, reparte y sirve. Así que en este primer capítulo, esa introducción, ¿verdad? Es lo que nos introduce el texto de lo que va a pasar con Josué. Y en Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que vemos que en el libro de Josué presenta el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel cuando lo sacó de Egipto, es decir, entregarles a Canaán. Tanto en el preámbulo del capítulo 1 como en el libro mismo se dividen al instante en 4 secciones, ¿verdad? Pasar a Canaán, una vez que pasaba, tenían que poseer la tierra, pero ¿cómo poseer la tierra? Había que pelear por ella, pero Dios iba a estar con ellos. Después que ellos ganaran, que tuvieran toda la tierra, había que repartir la tierra y había que dividir entre el pueblo y comenzar a servir mediante la obediencia. Estas cosas, Alexander, se hubieran podido hacer mucho tiempo antes, pero lamentablemente como el pueblo cayó y se pusieron a murmurar y se pusieron, de hecho, cuando mandaron los espías, dice que los espías comenzaron a dudar y a decir que eran gigantes y un montón de cosas, y no se habían dado cuenta que Dios los había librado del pueblo de Egipto, había abierto el mar en dos. También tú veías la columna de fuego, como hablamos en las otras lecciones, la nube durante el día, el maná, Dios los había estado protegiendo. No los iba a proteger, pues claro que los iba a proteger si lo está enviando eso mismo. Y otra cosa, ellos se supone que no mandaran espías. ¿Por qué? Porque Dios había que tener fe y confiar en Dios, de que él iba a dar esa tierra. Pero ¿qué pasó? Ellos mandaron espías y ahí al dividirse, dice que Josué y Caleb dijeron la verdad, que sí se podía, y ellos no. Y por aquellos haber dicho eso, el pueblo puso a murmurar y ya tú sabes, a renegar y a echarle la culpa a Moisés y todo esto. Y Dios le dijo, ¿saben qué? Ahora iban a estar 40 días para poseer la tierra nueva, ahora van a estar 40 ¿qué? 40 años. Y los únicos que van a poder entrar era Josué y Caleb. ¿Qué pasa? Hasta que muriera toda esa gente en el desierto. Y la juventud nueva, esos niños, todos esos fueron los que pasaron a poseer la tierra. Los únicos vivos ahí eran Josué y Caleb. Así que vemos que esto se hubiera hecho más temprano, pero por su desobediencia, por hacer las cosas que hicieron, pues lamentablemente, pues no. Pero a Josué le tocó estructurar cuando se poseyera la tierra, era el líder para repartir, ¿verdad? Y una vez estando allí, pues poder servirle a Dios como verdaderamente Dios quería que se hiciera. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? Ahora sí, quiero comentar que siguiendo la línea que tú estás diciendo ahora mismo, mira, que Dios podía haber dado, como tú dices, la tierra de Canaán automáticamente. Él podía hacer algo, se moría todo el mundo, ya se le entregaba al pueblo y se acabó. Pero ¿qué pasa? Aquí, algo que quiero recalcar que yo me vi aquí es, Dios siempre quiere que trabajar en equipo contigo, ¿sabes? Dios siempre quiere trabajar en equipo contigo. Y no solamente eso, a Él le gusta siempre ofrecer el libre albedrío, ¿me entiendes? Para que eso pasara, el pueblo tenía que serle fiel a Dios, ¿sabes?
¿Sabes? El pueblo tiene que hacerle fiel a Dios, entonces Dios iba a permitir que eso pasara, ¿sabes? Porque él no quería, si usted quiere hacer, pues hagan esto como dice, obedezcan a Dios y van a tener todas las obras y todo lo que tú quieras. Pero como tú dices, al desobedecer, pues, ¿sabes? Dios le puso las opciones porque Dios le dijo todo ahí como era. Dios le puso todo ahí, ¿sabes? Dios no tenía un secreto ni nada por el estilo. Era de conocimiento de que ellos iban a tener la tierra prometida. Pero también tenían que cumplir con una parte que ellos no cumplieron, como vimos en la lección pasada, todas las fiestas que hacían por ahí, ¿me entiendes? Y siempre ha sido así. Dios siempre le va a ofrecer a uno todo, pero uno tiene que ponerle su parte y uno tiene que elegir lo que uno tiene que hacer. Y hay que estar libre albedrío. Ahí que está la cosa. Vamos a la parte del martes, ¿ah? Herederos de la promesa. Aquí vuelvo y repito lo que estábamos hablando ahora mismo. Dios se expresa en un presente profético en esta manera. ¿Cómo que un presente profético? Porque a pesar de que ellos no tenían Canaán, Dios le está diciendo en Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Sabes? Ellos no lo tenían ahí en el momento, pero Dios le está diciendo que lo había entregado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dios le está diciendo es, mira, conmigo la victoria está segura. Es como ahora mismo, Jesús murió por nosotros y Él te dice a ti, si tú me sigues a mí, la vida eterna está segura, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? No hay nada, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Ahí está la cosa, tienen que seguir el plan de Dios, ¿sabes? Esto significa que Dios siempre da seguridad en sus cosas y Dios no es hombre para mentir, ¿sabes? Y mira, ellos tenían, dice que hay diferentes límites para obtener la tierra prometida, ¿me entiendes? La franja del rey del Jordán, el mar Mediterráneo, el desierto, el río Éufrates, ¿sabes? Y Dios le dice ahí a Josué, Josué, ten la seguridad de que yo voy a estar contigo. Esfuérzate, sé valiente, que nadie te va a hacer frente. Pero ¿qué tenía eso? Esa promesa que está dándole Dios ahí a Josué tenía algo. ¿Y qué era? Que eso iba a pasar cuando que nadie le iba a hacer frente a Josué si él continuaba con la presencia de Dios. No solamente Josué, el pueblo de Dios también. Si el pueblo de Dios continuaba con la presencia de Dios, él le aseguraba que nadie le iba a hacer frente. Por eso es que él dice, estaré contigo. Al igual que Jesús nos dice a nosotros que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el tiempo, ¿sabes? Dice, yo voy a estar yo voy a estar con ustedes hasta el tiempo del fin y si no, me mandaré un consolador. Ahí está, ¿me entiendes? Eso siempre ha sido la promesa de Dios, que Dios va a estar siempre con nosotros. Pero nosotros tenemos que querer esa presencia con nosotros. Porque si no, el triunfo no va a ser seguro. El triunfo no va a ser seguro. Al revés, vamos a perder. Y mucho que vamos a perder. ¿Sabes? Porque esto es algo de vida y muerte eterna. ¿Sabes? Y así mismo salió con Josué. Josué le dijo, dale para adelante, que ¿verdad? Eso está la heredad, eso está ustedes ya tienen esa ciudad, pero tienen que estar conmigo para poder tenerla y palparla y pisar todo lo que ustedes pisen van a ser suyo. Algo que añadir del Valle. Sí que Dios, una de las primeras cosas que hizo fue cuando ellos iban a poseer la tierra, es la ciudad de Jericó. Y le demostró que ellos no tenían que hacer nada físico, lo único que fue era dar vueltas, ¿verdad? Los días que estuvieron en esa semana. Y a lo último, cuando Dios dijo que dieran, creo que 7 vueltas ese mismo día, algo así, ¿Ah? ahí cayeron que los muros, y esos muros eran grandísimos, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no hicieron nada. O sea, fue Dios el que hizo eso. Y cayeron esos muros y fueron victoriosos. Pero el que le dio la victoria fue Dios. Ahí tú ves la confianza, debería de haber crecido más, porque ellos simplemente lo que hicieron fue caminar, ¿me entiendes? Pero así de pelear, no, no. Y vemos que Dios le había dicho a ellos que esa era su tierra. Dios se lo prometió, pero lamentablemente ellos fueron, cuando comenzaron a hacer las cosas malas, que Babilonia se los lleva y después las cosas que sucedieron al pueblo de Israel,
se esparcen por toda la tierra y llegan a ver otros pueblos que cogen esas tierras, a nivel de que, pues, ya a lo último, los israelitas no eran los que vivían ahí, eran Ujú. musulmanes, un montón de gente que vivía ahí. Y ellos en el siglo pasado, el siglo XX, se dieron cuenta de que tenían que regresar a Israel. Y decidieron, aunque ahí Inglaterra tenía Israel y parte de los musulmanes también tenían, pero ellos decidieron, todos los judíos de las diferentes partes del mundo decidieron regresar porque ellos decían que esa tierra se la habían prometido a ellos. ¿Y sabes qué? Volvieron y lo lograron. Es verdad que queda un pedacito, Gaza, y hay guerra ahí, y hay muerte y todo eso, pero si tú vienes a ver, todos los países que están alrededor de Israel están en guerra con él, pero con todo eso ellos permanecen, esto es de nosotros, ¿tú me entiendes? Y es verdad que pues han pasado muchas cosas, pero el punto que quiero llegar es que Dios le había dicho que eso era de ellos, y cuando ellos se dieron cuenta que tenían que regresar, regresaron y obtuvieron. Y mira, Israel es una cosita chiquitita alrededor de todas esas países que están, naciones que están ahí. Pero Dios le había dicho que esa era su tierra. Así que vemos, ¿verdad? Que ellos regresaron, pero también otra cosa que le pasó, Dios le había dicho, cuando entren, no dejen a nadie ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Se Se pusieron a pusieron a convivir. consagrarse, dejaron gente ahí viviendo, y esos fueron los mismos que después tuvieron las situaciones y los problemas. Bien, vamos entonces a la parte que sigue, ¿verdad? Miércoles. Esfuérzate y sé valiente. Estas son las instrucciones que Dios le da a Josué, Alexander, ¿Mm? cuando iba a conquistar la tierra prometida. Esto es como cuando yo que he estado muchas veces de coach, ¿verdad? De baloncesto, de voleibol. Yo le brego con la mente primero a los muchachos. Vamos para adelante, vamos a hacer las cosas bien. Pues Dios ahí mismito le estaba, tú sabes, bregando con la psiquia a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Sabemos como lo que tú dijiste ahorita, no estaba en los zapatos de Moisés. O sea, pues el zapato de Moisés era más grande. Pero ¿qué pasa? Dios le está diciendo que lo va a ayudar, que va a estar con él. Así que Dios le ordena a él que sea valiente. Y lo más importante de de esto que Dios le dice es que se está haciendo un desafío, pero en la cuestión de líder, Alexander. Sabía que tenía que guiar un pueblo que implicaba, él había visto a Moisés todas las dificultades que había pasado, ¿verdad? Y él tenía que confrontar todo eso. Y acuérdate tampoco que Israel no era un pueblo guerrero, ¿sabes? Ellos, pues, dependían de Dios. Eh, Así que Dios le asegura a Josué que su presencia iba a estar con él todo el camino. Eh, Antes de pedirle a Josué esfuerzo y valentía en la batalla, Dios le pidió esfuerzo y valentía para obedecer. Mira lo primero que le pide, la ley. ¿Por qué? Porque si estaban al garete, si estaban haciendo cosas que verdaderamente no agradan a Dios, vamos por Dios, sabe que las cosas no le van a ir bien. Y eso aplica a nosotros también. A veces estamos picando fuera el hoyo, como uno dice, haciendo cosas que no se deben. A mí, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no me bendijo en esto? ¿Por qué a mí no me salió esto así? Porque estabas al garete, quizás, ves, tenía la buena intención, pero ¿qué pasa? Tu vida no estaba reflejando eso que Dios le estaba pidiendo a Josué. Mira, que primero obedeciera a su ley. La ley es el espejo, no nos salva, ¿verdad? Pero nos muestra nuestro pecado y cómo estamos. Y si verdaderamente tú no estás preparado, sabes que lamentablemente la cosa no va a salir muy bien. Porque a veces yo sé de situaciones de personas que están así. Y tú los ves hablando, hagan esto, hagan lo otro. Y uno se queda mirando. Pero si él está el garete, él está haciendo cosas que no debería estar haciendo y diciendo a las personas cómo tienen que hacer las cosas y santificándose él mismo en cuestiones de que, mira, tienen que hacer esto, quieren hacer lo otro. Y uno se queda, pero él no se da cuenta que primero hay que mirarse uno
tiene uno que evaluarse. Y entonces después continúa. Por eso es que Dios primero le presenta la ley a Josué. Por su parte, él promete que estará contigo donde quiera que vaya, ayudándonos a la pelea, a la batalla a la que estaremos inmersos. No una batalla física, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para ello nos ha provisto de armas necesarias. Y una de esas armas es la oración. Otra de esas armas es nuestra espada, que es la palabra. Pero ¿qué pasa? Tú puedes tener una espada, pero Alexander, si tú no sabes usar la espada, ¿qué va a pasar cuando venga el enemigo? Con la misma espada, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a matar? Con la misma Claro. espada, porque tú no sabes usarla. O sea, lo que Ujú. quiero decir, si tú no estudias la Biblia, si tú no vas a profundidad, si tú no ayunas, si tú no oras, pues va a llegar el momento Ujú. que está superficial y viene cualquiera con un invento de afuera, con, tengo una nueva luz, ¿y qué va a pasar? Lamentablemente vas a caer porque no está estructurado en la cuestión de estudio de la Biblia. Así que Dios le está diciendo, sí, esfuérzate, pero primero honra mi ley. Y eso es un ejemplo para nosotros también. ¿Qué tienes que decir, Alexander, de esta Mira, parte? no, eso mismo que tú estás diciendo, ¿sabe? Que ahí que Dios siempre le dio en el primer capítulo ese, siempre le decía, pon tu, pon tu, pon tu mente en la ley, ¿cómo se llama? Medita en la ley, ¿me entiendes? Cosas así, porque era difícil lo que iba a venir. Lo que venía no era fácil, era bien difícil. Y de la única manera en que podía hacer eso era manteniendo su, ¿sabe? Su forma de ser recta ante los ojos de Dios, ¿me entiendes? Y no es que la ley, que vamos ahora a entrar a eso en la parte del jueves, es más, voy a pasar a la parte del jueves, y no es que la ley es lo que lo llevaba a obtener la victoria ni nada por el estilo, era Dios. Ya dijimos que Dios era Dios en capítulo 1, Dios es el personaje principal de ese capítulo, ¿me entiendes? Es que la ley, como tú dices, la ley es la guía para llevarte al éxito, ¿entiendes? Y aquí en la parte del jueves que se llama próspero y exitoso. Y como tú mismo dijiste, el éxito en el punto de vista humano se puede obtener rompiendo las leyes, rompiendo los 10 mandamientos, se puede tener éxito, ¿sabes? Pero ese éxito es un éxito, ¿cómo se llama? Material, ¿sabes? Es un éxito material. ¿Por qué es un éxito material? Porque la gente lamentablemente tiene la mentalidad de que, oh, miden el éxito por cuánto tú tengas, ¿sabes? Pero entonces tú puedes tener muchas cosas, pero tu alma, ¿cómo, sabes? Tu conciencia, ¿cómo está? ¿Cómo está tu forma de ser? Por eso es que muchos se sienten vacíos. Por eso es que muchos pueden tenerlo todo y tienen que seguir teniendo más y más y más porque si no, no se sienten llenos. Por eso es que muchos se dejan llevar. Mira, yo he escuchado de bastante gente que se pega en la loto y ya en 2 años están pelados. Y yo conta, yo lo que necesito ni un millón lo que necesito yo para poder salir de las deudas y seguir para adelante feliz, contento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente pone el éxito, la vista en cuanto más tú tengas. Sin embargo, mira lo que dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu caminar y todo te saldrá bien. El mayor de los retos que nosotros como seres humanos tenemos ahora mismo, inclusive nosotros dice la lección a la parte de abajo, es conocer a Dios. La parte, lo dice en la parte del miércoles, la parte de abajo dice, nuestro desafío es conocer al Señor lo suficiente como confiar en Él. Y de una manera, de la única manera que tú puedes conocer al Señor y ver cómo Dios obra en tu vida es guardando su ley. Ahora, no quiere decir que guardando su ley es la salvación, te va a dar la salvación, claro que no. Pero la ley es la brújula que te lleva a Cristo. Okay.
La ley es la brújula que te lleva a su caminar. La ley es donde te dice, mira, tienes que cambiar aquí, tienes que moverte aquí, ¿me entiendes? Yo sé que no puedes hacerlo, confía en mí que yo lo voy a hacer, ¿sabes? Porque la ley y la gracia siempre van juntas. Porque la ley te dice, tú no eres apto, pero la gracia te dice, pero yo sí soy apto y por mi gracia te voy a cubrir. Así es como brega Dios. Dice que cuando hablamos de la ley, hablamos de la forma en la que debemos vivir, no de la forma en la que nos salvamos. Nuestra relación con Dios se manifiesta en vuestra obediencia a su voluntad. Y yo siempre he dicho, cuando tú sigas o seas obediente a la ley o sigas la ley, si la haces por hacerlo, no estás haciendo nada. Enamórate de Dios. Enamórate de Cristo. Enamórate de lo que Él ha hecho ya por ti y lo que va a seguir haciendo por ti. Y tú vas a ver qué tan fácil es seguir la ley. ¿Sabes? Vas a ver cómo fácil es no codiciar lo del prójimo. Vas a ver tan fácil es no robar en los tases cambiando los numeritos. Vas a ver tan fácil como es. Sí, porque eso son todas esas cosas. La gente no piensa, pero eso abarca mucho. ¿Sabes? Vas a ver que no tan fácil es no tener dioses ajenos cuando pones el carro tuyo o el equipo de música tuyo o el juego de baloncesto antes que Dios, ¿me entiendes? Tienes que enamorarte de Dios y ahí vas a hacer. Y a Josué, por eso es que a Josué se le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque Dios quería que él tuviera su norte siempre puesto en Dios. Y dice después al final de ese versículo, y todo te saldrá bien. Y esa es la clave del éxito. Esa es la fórmula exitosa. La fórmula exitosa es conocer a Dios, guardar sus mandamientos y tener fe en Jesús. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, esa parte de próspero y exitoso, ¿verdad? Es como, yo no sé si tú has visto las películas de espía. A mí me gustan a veces verlas. Y entonces ellos trazan un plan, ¿verdad? Una misión. ¿Ah? Y ellos trazan un plan. Pero para que ese plan salga bien, todos tienen que dejarse llevar por el plan. Y todo el mundo sabe, por aquí van a salir, por aquí van a hacer esto. Todo el mundo tiene un plan trazado para la misión. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no sigue el plano, no sigue ¿sabe? Lo que se había trazado? ¿Qué pasa con la misión? Se va justo, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no siguieron en la misión. El éxito de la misión es seguir lo que Dios te está diciendo en su palabra. Y el éxito cuando hay una misión de estos desvíos es lo mismo. Uno nada más que falle en algo, en una cosita, ya se fue la misión. Por eso es que dicen aborten la visión. ¿Por qué? Porque ya sabe que ellos cuadraron todo, ellos planificaron todo, y a la vez que se salga una cosita de la otra, ya la misión fue fallida. Así que eso pasa con nosotros también. Dios ya trazó el plan de salvación, ya trazó el Espíritu Santo va a estar con nosotros, donde quiera que vayamos, va a estar siempre con nosotros, pero nosotros tenemos que serle fiel y seguir el plan que Dios dice. ¿Cuál es el plan? Lo que tú dijiste. Lo primero es que seguir su mandamiento, seguir lo que Dios te dice por medio de su palabra. Él te va a dar dirección. A veces decimos, ay, yo no sé qué hacer. Mira, busca dirección, no en el internet, estoy repitiendo, ¿verdad? O en revista, vete a la palabra. Ahí vas a escuchar la voz de Dios y Él te va a dar dirección. Y a veces lo que hacemos es que nos vamos allá, qué sé yo, a diferentes personas a preguntarle y se nos olvida que la fuente de nuestra misión es que es la palabra de Dios. ¿Y quién escribió eso? ¿Quién dio eso? Pues Dios, Dios. Ese es el manual de instrucción, Alexander, que nosotros tenemos para que nos vaya bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque inclusive cuando compramos un artículo, lo mismo, si tiramos las instrucciones para el lado y lo montamos nosotros, nos va a funcionar mal. Pero nuestra vida es así. Tenemos que dejarnos llevar por el manual, que es la palabra. Algo que quieras decir para el final y después esa porción de espíritu de profecía, Alexander, para que la vean. No, que esta historia de Josué va a ser bien interesante porque vamos a ver muchas cosas que pasaron y cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Y no hay manera, no hay otra fórmula del éxito que sea más exitosa que
esta que acabamos de hablar, ¿sabe? Por eso es que en Apocalipsis 14:12 dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, esa es la clave del examen final. Esa es la clave del examen final de nuestras vidas. Para poder superar y pasar a la vida eterna, esa es la clave. De la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si no sigues, si sigues a otras personas que no tienen esa misma mentalidad, y lo digo con toda seguridad, están en el sitio incorrecto. Punto. Se acabó. Vamos a leer esto que dice Profetas y Reyes, página 422. El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos. Nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por su medio. Repito, Profetas y Reyes, página 422. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios nos muestra de que estas experiencias que nosotros pasamos, pues nos ayudan en nuestro camino. Y a veces cuando viene el enemigo, nosotros quizás no nos damos cuenta, Alexander, pero el ángel guardián de nosotros, que acampa alrededor de nosotros, mira, aleja toda esa maleficencia, toda esa maldad que el enemigo tiene para nosotros y está orando. Pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos bendecidos y estamos cómodos en el sentido de que Dios nos está cuidando. Pero si Él nos mostrara cuántas veces el ángel nos defendió, nos cuidó, pues así mismito nosotros le entenderíamos cómo debemos de llevar nuestra vida. Algo que tengas que decir y para que te despida, Alexander. Claro, como siempre digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.